Pues la verdad es que, para empezar, poneros un poco en el marco, ¿no?, de que hoy más que nunca nos estamos enfrentando a retos globales en cuestiones, por ejemplo, de medio ambiente, ¿no?, la falta de igualdad, la política, la salud y la economía. Retos que sobrepasan fronteras y que en la mayoría de los casos tienen componentes y, por tanto, soluciones basadas en el conocimiento científico. Este conocimiento científico no pertenece en exclusividad a un país, sino que, como se ha visto hace unos años con la pandemia, con la COVID-19, necesita de una colaboración entre Estados y, a su vez, entre los distintos actores implicados para proporcionar respuestas inmediatas que mejoren la calidad de vida en términos globales de todas y cada una de las personas que conforman nuestro planeta. Son estos retos los que ponen en relieve la necesidad de tomas de decisiones conjuntas que son parte del entramado de la diplomacia científica. A mí, como me gusta muchísimo inventarme términos, pues la diplomacia científica la podríamos acuñar con el nombre de Science Diplomacy, ¿no? No es algo nuevo, o sea, esto se ha venido haciendo durante muchísimos años. Se ha venido haciendo en Egipto, en Grecia, en Mesopotamia y, como veremos más tarde, yo presentaré en proyectos científicos como el CERN o el SESAME. El CERN se origina como un organismo de paz tras la Segunda Guerra Mundial y el SESAME tras los conflictos en Oriente Medio. Es decir, la ciencia se ha venido utilizando como una herramienta para cuestiones políticas. Sigo. ¿Cuáles son los tres componentes de la diplomacia científica, ¿no? Hay muchas formas de definir la diplomacia científica. La Asociación para el Avance de la Ciencia en Estados Unidos la definió como el uso y aplicación de la cooperación científica para construir puentes y mejorar las relaciones entre países. Basándonos en esto, una definición que nos podría acercar al concepto podría ser la de aquellas relaciones internacionales de diplomacia que tienen como herramienta y fin tratados en temas científicos que favorezcan y mejoren las relaciones entre países. No hay que olvidar que la diplomacia científica también es una marca país. Algo que hace unos años encajó muy mal, que nos llamaban, por ejemplo, marca España, pues la verdad es que la diplomacia científica, la ciencia, es una marca país en términos de innovación y desarrollo. Y esto es algo de lo que no tenemos que avergonzarnos, todo lo contrario, lo tenemos que llevar como un estandarte. Y es la proyección a través de la ciencia en el exterior de nuestros países, alcanzando acuerdos que pueden ser políticos, pero no tienen por qué serlo, y colaboraciones que son una marca de la calidad y el desarrollo de cualquier Estado que se precie. En el año 2010 se intentó, como os he dicho, aunque no es nada moderno, o sea, la diplomacia científica existe desde hace muchos años, se intentó hacer una aproximación de lo que es la diplomacia científica, y en el año 2010 esta Asociación para el Avance de la Ciencia americana propuso, junto con la Royal Society, un informe titulado Nuevas fronteras de la diplomacia científica. Y aquí es donde se refleja este resurgimiento y se plantean tres componentes de la diplomacia científica, que son la ciencia en la diplomacia, es decir, utilizar el conocimiento científico en las decisiones diplomáticas. La diplomacia para la ciencia, es decir, utilizar a los diplomáticos, a la diplomacia como apoyo para la cooperación científica. Y luego la ciencia para la diplomacia, que es la colaboración científica para mejorar las relaciones diplomáticas. No hay que olvidarse que esto se conoce como soft power, que es el poder blando, que además, y aparte de esta taxonomía que os he presentado, existen otras posteriores de distintos autores, pero yo creo que esta es la que encaja mejor en esos tres pilares de la diplomacia científica.
A ver si consigo. ¿Cuáles son los beneficios de la diplomacia científica? Yo no creo que se pueda poner en duda que, desde luego, la ciencia es internacional, ¿no? Todos cooperamos de manera internacional, no existen fronteras para la ciencia. Es esta colaboración entre países lo que hace que la ciencia avance muchísimo más rápido, que sea muchísimo más sólida. Y esto, una vez más, quedó plasmado durante la pandemia. La pandemia, evidentemente, aceleró, y esto lo comentaba ayer también Javier en todas estas reuniones que hacíais durante la pandemia, aceleró esta cooperación para salir de una crisis global, una crisis que tenía paralizado el mundo, y que se consiguió gracias, desde luego, a esos avances que se habían hecho en ciencia fundamental, en el conocimiento del RNA mensajero. Esto no era tampoco que se descubriera en un año, esto llevan más de 10 años investigando en el RNA mensajero. Esta colaboración y todas estas ideas conjuntas entre países hizo que las vacunas estuvieran listas en un año y pudiéramos salir de esta crisis mundial. Es importantísima la cooperación científica, que es uno de los beneficios de la diplomacia, así como las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque fomentan el intercambio de conocimiento y la construcción de estos lazos entre instituciones científicas y gobiernos. Es decir, que la diplomacia científica trae beneficios mutuos, trae beneficios para la ciencia como los lleva para la diplomacia, para la resolución de problemas. Yo lo único que lo que pretendo con esta presentación es convenceros de que todos somos partes de una diplomacia científica, ya lo veréis. ¿Qué hace la diplomacia científica? Fortalece relaciones, crea puentes de entendimiento entre países, como os he mencionado. Resuelve problemas globales, como os he dicho también en el tema, yo no sé por qué se me están repitiendo globales, he visto internacionales, debe ser este cambio del Mac que empieza a hacer cosas raras, pero parece como si tuviera un problema de repetición. Os prometo que la presentación inicial no es lo de global. Por ejemplo, problemas globales como lo que os contaba de la pandemia, el cambio climático, la seguridad alimentaria, temas de salud global. Es una forma también de atraer inversión. Estas colaboraciones lo que hacen es que grupos científicos nuestros sean no solo colaboradores en proyectos internacionales, sino que sean focos tractores de inversión extranjera y que sea un pulso para la investigación, la innovación y el desarrollo económico de los países. Y, por supuesto, algo que es la promoción de la ciencia, que es importantísimo, que es elevar el perfil de nuestra ciencia española a nivel internacional, aumentando la visibilidad de ¿quién? De las personas, de nuestros científicos, investigadores, investigaciones y, por supuesto, las universidades. Lo que os comentaba, voy a ir muy rápido para que Arnau no me regañe, me voy a intentar ceñir al tiempo. Os decía que esto no es para nada nuevo, esto ya existía en Grecia, en Mesopotamia, en Egipto, siempre ha existido la diplomacia científica, pero sí que es verdad que el primer auge es la cooperación científica entre Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría, el Tratado para la Antártida, de los océanos o del espacio. Ahora sabéis que estamos también con el tema de las leyes del espacio y las grandes infraestructuras como el CERN, que por cierto este año ha celebrado su 70º aniversario y está de elecciones también el CERN. De verdad que es uno de los ejemplos y además una marca de Europa. Todo el mundo quiere trabajar en el CERN. Es una marca de la calidad científica en temas de física de partículas que nos hace a Europa atractores de talento a nivel internacional, o el Sésame. Después empezaron la creación de organizaciones que promovían esta diplomacia científica, por ejemplo la UNESCO o las Naciones Unidas. La evolución, desde luego, reciente como prioridad clave en las relaciones internacionales, con lo que os he comentado, retos globales como lo fue la pandemia o lo es ahora el cambio climático. En España, pues deciros que desde hace muchos años también existe, desde, por ejemplo, la expedición de Magallanes, luego a la ciencia española, de alguna manera, la guerra civil se vio afectada, como sabéis, pero después de la guerra civil se empezaron a crear instituciones como el CSIC y España en el siglo XXI se ha convertido en un actor global en ciencia con una mayor participación en programas internacionales y una creciente colaboración con otros países. ¿Cómo? Bueno, pues
Deciros que, por ejemplo, en el año 2012 se empezaron a crear las primeras asociaciones de científicos españoles en el exterior. Algunos de vosotros habéis sido partícipes de estas asociaciones de una manera u otra. En el año 2012 fue la primera en el Reino Unido, la que se llama CERU, y también empezaron a aparecer, y esto es importantísimo, las primeras consejerías en las embajadas culturales y se añadieron científicas, que antes solo eran culturales. Y empezaron a haber un montón de oportunidades de networking, ¿no?, de trabajo en red, como por ejemplo entre el Reino Unido y España. Entre el año 2015 y 2016 se empezaron a hacer las primeras jornadas de diplomacia científica en España, donde empezaron a unirse a todos los actores claves, que eran estos consejeros culturales y científicos, con aquellas asociaciones de científicos que estaban en el exterior y todos los agentes internos también del sistema. En el año 2018 nace la red de asociaciones, con 15 asociaciones, RAICEX, la red de asociaciones de investigadores científicos españoles en el exterior, que en aquel entonces agrupaba a 15 asociaciones en el mundo y que a día de hoy son 24, 22 bajo el paraguas, 24, es decir, van ampliándose, la red se va ampliando de una manera importante, puesto que se ha puesto en el foco la importancia de la diplomacia científica y cómo nos sitúa como país. Y entre, como veis, el 19 y el 21 apareció la Declaración de Madrid en diplomacia científica, la diplomacia científica dentro de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación y la Alianza de Diplomacia de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Unión Europea. Es decir, España se ha convertido en un actor importantísimo global en ciencia y en diplomacia científica. ¿Quiénes son los actores, las instituciones? Pues desde luego, sin duda alguna, todos los que estén relacionados con lo que os he contado, con la diplomacia y la ciencia. Es decir, tenemos por parte del Ministerio de Ciencia, pues estaría el CSIC, como veis, la FECIT, el mismo ministerio, la CRUE y, por supuesto, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, la AECID, ¿no?, que es, a ver si os lo digo bien, la Ayuda Española a la Cooperación y el Desarrollo. ¿Cuáles son los ejemplos, los proyectos de diplomacia científica en España? Pues tenemos muchísimo. Participamos en la Agencia Espacial Europea, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en el CER, en el proyecto ITER. Ahora vamos a ser también pioneros en materiales de fusión con el proyecto IFMID-DONES. Quiero decir que la capacidad que tiene España ahora, no solo para participar, sino para liderar proyectos, es tremenda. Como os he dicho, los beneficios que obtenemos es el posicionamiento de nuestro país a nivel global, la conexión de nuestro talento y las relaciones no solo bilaterales, sino también multilaterales, así como el desarrollo económico y social, que es al final el objetivo último. Por supuesto, todo no viene solo con el éxito que tenemos de la diplomacia científica, que es así. También tenemos muchos desafíos. Necesitamos aumentar la financiación en este campo, necesitamos, por supuesto, facilitar la burocracia. Como sabéis, tenemos un task force, una fuerza de trabajo ahora desde mi ministerio, que es la reducción de la burocracia y, evidentemente, esto es un cuello de botella importante que nos puede dificultar la participación en proyectos europeos, así como, por ejemplo, la comunicación. Necesitamos una comunicación efectiva entre investigadores de diferentes culturas, ¿no?, y en diferentes idiomas. Todo esto son retos, pero desde luego son retos que son franqueables. Solo hay que trabajar en ellos. Las estrategias para fortalecer la diplomacia científica en España, lo que sí he dicho: inversión, colaboración, comunicación y, por supuesto, diplomacia pública. Dejadme que concluya, y yo creo que sí que me he ajustado más o menos, diciendo que la diplomacia científica es una herramienta estratégica para nuestro país, para España, con el potencial de fortalecer las relaciones internacionales, impulsar la innovación y promover el desarrollo económico. Es crucial para continuar invirtiendo en investigación, fomentar esta colaboración y comunicar los logros de la ciencia española en el mundo. Y es esencial una buena
buena comunicación entre la ciencia, la diplomacia y la sociedad civil. Yo creo, si ya me dejáis dar el último remate, yo creo que hemos alcanzado muchísimo en muy pocos años y creo que es importantísimo poner en valor la voluntad de las instituciones de España, así como la voluntad de la sociedad civil, no solo en España, sino de nuestros científicos españoles en el exterior. Ellos son la ventana de proyección de lo que hacéis vosotros aquí en el resto de países, como nuestro foco atractor del talento que se nos ha ido y que nos ayuda asesorando de una manera activa a nuestro gobierno y a las comunidades autónomas de programas y proyectos que permitan, con la inversión adecuada, que este talento pueda volver, que es también uno de nuestros fines últimos. Con esto solo me queda preguntaros si os he convencido un poco, a cuántos ya de vosotros conocéis más de diplomacia científica y si lo veis interesante, porque esto es otra de las carreras alternativas de la ciencia. Así que espero haberos convencido y ya con esto me despido y os doy las gracias por todo, por ayer y por hoy. Y ánimo.